mi deseo desde el principio ha sido poner la sexualidad en la vitrina del honor de Dios, sacarla del cajón del tabú y ponerlo en una vitrina de honor, porque para Dios el sexo es algo importante. De hecho, Él creó el sexo como un regalo para los seres humanos. El sexo es un lenguaje que está al servicio del amor. De estas mentiras que yo he escuchado, amigos míos de la universidad que dicen, mira, yo no soy tan débil como para involucrar mis emociones en esto. Y yo digo, es que no es de debilidad, es de diseño. El sexo es tan, tan, tan poderoso que, como todas las cosas que tienen poder, necesita estar contenido dentro de unos límites de seguridad. Dios es el creador del placer y Él nos regaló el placer sexual y quiere que lo disfrutemos. El placer bajo el diseño de Dios es el placer que está ligado a la intimidad. Y es el mejor placer de todos. Es el placer que nos conecta con la otra persona. Así es, ya me siento en una prédica, ya. Amén, amén. Perdóname, soy así, soy predicador, me sale Sí, cada sí, dos se por tres. sale, se sale, es inevitable, es inevitable. Hoy estamos en un nuevo episodio de Extravagantemente y la temática que vamos a empezar en este nuevo tramo es maravillosa, es además fundamental para la salud mental y se titula Educación sexual es salud mental. Y para empezar a desarrollar esta temática tenemos a un invitado muy especial. Es alguien que, como yo lo he repetido en muchas ocasiones, es inspiración para esta generación. Es autor de 2 libros, Amar es para valientes y su más reciente título, Incendiario. Pero sobre todo es alguien apasionado por la presencia de Dios y por llevar el mensaje de santidad a esta generación. Itiel Arroyo, bienvenido a Extravagantemente. Alexandra, qué alegría conectar contigo y con toda la audiencia. Para los que no lo sepan, soy un fan del trabajo que realizas y de verdad estoy tan feliz de conectar contigo nuevamente para sumar a todo el movimiento, porque ya es un movimiento de Extravagantemente. Así es, y bueno, sé que ha sido Dios y su fidelidad multiplicando este mensaje de salud mental en la iglesia. Y querido Itiel, yo quisiera decirte que cuando yo era adolescente, en las iglesias o en la iglesia en la que yo iba en Bogotá, nadie hablaba de sexualidad. Eso era un tabú y me acuerdo que solo una vez un invitado que fue Lucas Leis predicó de eso, pero nunca más. Hasta en mis veintes que yo estaba como colapsando en mi vida sentimental y yo decía, no, o sea, no entiendo cuál es el propósito de la sexualidad para la vida de un creyente. Y alguien, mi mamá, me envió un video de YouTube de una persona que se llama Itiel Arroyo. Y ahí para mí empezó una revelación. Y yo creo que muchas mamás, al no ser como tan preparadas para hablar de ese tema con sus hijos, dicen, encontré a alguien, encontré a Itiel Arroyo, así que hoy queremos hacer algo parecido y es, encontramos a Itiel Arroyo, queremos enviar ese mensaje a esta generación. Así que bueno, quisiera empezar preguntándote, ¿de dónde nace esta prioridad, este objetivo de hablar acerca de sexualidad dentro de la iglesia? Mira, Alexandra, creo que con esta introducción que has hecho me has dado la respuesta. Yo empecé a hablar acerca de estos temas no por ser la persona más preparada, porque no soy sexólogo ni psicólogo, pero me di cuenta de que había un vacío en la iglesia acerca de este tema, como que la gente lo quería mantener en el lugar del tabú o en el cajón oscuro de las cosas vergonzosas. Y cuando algo se mantiene en el cajón oscuro de las cosas vergonzosas y se convierte en un tabú, el enemigo, Satanás, gana poder sobre esto, porque es el que tiene poder sobre la oscuridad. Y es cuando sacamos este asunto, el asunto de la sexualidad, y lo ponemos bajo la luz de Dios, que Satanás pierde poder sobre él y pierde poder sobre él en nuestras vidas. Entonces, yo empecé a hablar de estos temas porque creo que
el mantenerlo en oscuridad ha hecho que muchas personas hayan vivido una sexualidad dañina, llena de vergüenza, asumiendo consecuencias devastadoras para sus vidas y, como tú lo has dicho antes, enfermando no solo su cuerpo, sino fundamentalmente su mente, porque la sexualidad está muy conectada con nuestra mente. Es un asunto del alma también, ¿no? No es solo del cuerpo. Entonces, mi deseo desde el principio ha sido poner la sexualidad en la vitrina del honor de Dios, sacarla del cajón del tabú y ponerlo en una vitrina de honor, porque para Dios el sexo es algo importante. De hecho, Él creó el sexo como un regalo para los seres humanos. El sexo es un lenguaje que está al servicio del amor. Y de eso podemos hablar, si quieres, de cómo Dios creó el sexo como una manera de decirle a una persona que amas, te amo. Y si cumple ese propósito, entonces el sexo se convierte en algo constructivo, hermoso y que nos hace mucho bien. Ahora, si conviertes el sexo en algo que no debería ser, puede destruirte. Y creo que muchas personas pueden dar fe de eso, que puedes tornarse en algo destructivo o constructivo. Y mencionas algo muy lindo visualmente, estéticamente, y es poner el sexo en la vitrina de honor con el cual Dios lo diseñó, ese Sí. propósito. Y sé que en ese marco muchos jóvenes dirán, mira, pero es que la vitrina de honor me pone un label, una etiqueta que es matrimonio. ¿Por qué ahí y no en otro lugar? Mira, la verdad es que el sexo es tan poderoso que, como todas las cosas que tienen poder, necesita estar contenido dentro de unos límites de seguridad. Es como la electricidad. La electricidad nos sirve para dar luz, calentarnos, poder transmitir ondas y comunicarnos en la distancia. Es decir, la electricidad es tremendamente poderosa, pero si la electricidad no está contenida dentro de unos límites, puede matarte. Si tú agarras un Claro. cable pelado lleno de carga eléctrica, literalmente te puedes electrocutar y mueres. Ujú. El sexo es algo muy poderoso, que si está dentro de unos límites seguros, puede provocar mucho bien en nuestra vida, pero si no lo está, puede matarnos. Y Dios, que es el diseñador del sexo, y repito, es el mayor experto de sexo que existe en el universo y lo creó para nosotros, para los seres humanos, como un regalo, para que pudiésemos decir a alguien especial, a alguien que amamos, decirle, te amo. Y si el sexo está sometido bajo el amor, cumple su función. Y Dios dice, Él como creador del sexo, dice que el sexo, para ser disfrutado, para ser potenciado al máximo nivel, para que nos dé aquello para lo cual Dios lo creó, debe operar dentro de un marco que Él llama el matrimonio, que es el acuerdo entre dos personas, el compromiso entre dos personas, un hombre y una mujer, de entregarse el uno al otro y exclusivamente el uno al otro hasta que la muerte los separe. Y yo sé que algunos aquí se están preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, justamente por el poder del sexo. Y dame unos momentos para explicar esto porque creo que es lo más importante. El sexo es muy poderoso porque provoca tres cosas o sirve para tres cosas. Número uno, el sexo sirve para disfrutar del placer. Ujú. Y esto lo sabemos muy bien. Dios nos diseñó con la capacidad de sentir placer, diferentes placeres. Placer a la hora de degustar la comida, por ejemplo. Él nos dio papilas gustativas en la boca para disfrutar del placer de los sabores. Pero también Dios nos regaló el placer sexual. Él diseñó el glande en el hombre y el clítoris en la mujer, que tienen el objetivo de darnos placer sexual. Es decir, Dios es el creador del placer
y Él nos regaló el placer sexual y quiere que lo disfrutemos. ¿Está bien? Entonces, Dios nos dio el sexo como una manera de sentir placer, ¿vale? 2, el sexo sirve además para la reproducción entre los seres humanos. Creo que esto no es un secreto, todos sabemos que los seres humanos nos reproducimos, nos multiplicamos de generación en generación a través del sexo. Es algo milagroso en realidad, como el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer en conexión crean una nueva vida. Para mí es una cosa tan fascinante y llena de misterio, ¿no? Entonces, la sexualidad ha sido el mecanismo a través del cual Dios ha querido que nos reproduzcamos, el acuerdo entre un hombre y una mujer para crear nueva vida y para crear nueva vida dentro de un marco que se llama la familia. Y esto es una locura, es algo hermoso, es algo hermoso. Y el mundo, el sistema de este mundo sabe muy bien que el sexo sirve para el placer y para la reproducción. Y para el placer sin compromiso, este mundo ha ideado maneras en las cuales podemos mantener relaciones sexuales sin contagiarnos de ninguna enfermedad, sin embarazarnos o poder gestar sin desear gestar vida. Vale, todo esto el mundo lo ha sabido manejar y han dicho, bueno, el placer y la reproducción la podemos tener bajo control. Por ejemplo, a través de los preservativos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Podemos tener placer sin reproducción, podemos tener placer sin enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero hay una tercera cosa que el sexo hace en nuestra vida, que este mundo desconoce y que es tremendamente poderosa y que no la puede contener. Y es que el sexo une dos almas, no solo dos cuerpos, une dos almas. La Biblia dice que el hombre y la mujer, cuando se unen en el acto sexual, se hacen una sola alma. Es decir, hay una fusión de almas, hay una conexión mística. Y esto el mundo no lo conoce. De hecho, piensan que no ocurre, pero Dios nos advierte que el sexo no solo da placer, no solo es una vía para la reproducción, sino que el sexo no es solamente un intercambio de fluidos, no es solo el contacto de dos cuerpos que se juntan. En el sexo, dos almas se unen. Y Dios establece que una unión tan profunda como esta debe ocurrir dentro de un marco de compromiso entre las dos personas, que se llama matrimonio. Porque cuando tú unes dos almas, se han amalgamado, se han hecho una, si de repente las separas, lo que va a producirse es una ruptura en el alma. La gente puede decir, no, esto no es así, pero sí es así. Es como cuando fundes dos hierros, los sometes bajo calor y los fundes. Si los intentas separar, algo de este hierro va a quedar en el otro y viceversa. Algo se rompe. Y la única manera de proteger el alma es a través del pacto del matrimonio. No hay un preservativo para el alma. No puedes proteger el alma si no es bajo el compromiso de dos personas que se prometen fidelidad y están unidas la una a la otra en el matrimonio hasta que la muerte los separe. He explicado esto, yo sé que me he tomado un tiempo, Alexandra, pero creo que era importante. Sí, es completamente importante poder dar esta antesala y esta explicación así de profunda, querido Itiel, y nos has dado estos 3 puntos del propósito, el placer, la reproducción en este marco de la familia, matrimonio, que como lo mencionas hoy, todas las ideologías y todo este nuevo orden de los gobiernos está en detrimento de la familia. Pero número 3 es una unión de almas y bueno, culminas diciendo que no hay un preservativo para el alma, aún por encima de estas mentiras que yo he escuchado, amigos míos de la universidad que dicen, mira, yo no soy tan débil como para involucrar mis emociones en esto.
Y yo digo, es que no es de debilidad, es de diseño. O sea, yo no puedo decir, no soy tan débil como para no tener pelo. O sea, es Ya, algo ya. que no va de nosotros. Y yo quisiera que migráramos un poco, querido Itiel, a hablar acerca de la relación con la sexualidad y la santidad, porque son dos conceptos muy relacionados y la sexualidad no empieza cuando uno se casa, la sexualidad empieza desde antes de que uno nazca. Entonces, Mm. miremos estos dos conceptos y su interrelación, por favor. Mira, lo primero que me gustaría decir es que la palabra santidad no es una palabra que sea sinónimo de aburrimiento. La palabra santidad es sinónimo de diseño divino, ¿vale? Es decir, una vida sexual santa no es una vida sexual aburrida, es una vida sexual bajo el diseño de Dios, que por cierto es la vida sexual más óptima que existe. Es decir, anhelar santidad sexual es anhelar el mejor sexo de todos. Y te lo voy a poner bajo prueba. Eh, Muchos actores porno y actrices porno, después de años dedicados al cine pornográfico, han dicho que para ellos el sexo no era suficiente, que realmente el sexo les llegó a parecer algo aburrido. Grabando escena tras escena con hombres y mujeres diferentes, encontraron que el sexo se les volvió algo insípido, algo aburrido, algo que perdió todo el sentido. Y yo he leído algunas entrevistas de algunas de estas estrellas de la pornografía, vamos a llamarlo así, que dicen que el mejor sexo que ellos han experimentado no es el sexo desenfrenado que hacían bajo la lente de la cámara, sino el sexo con la pareja que amaban, con la pareja que amaban. Porque sí, son estrellas del porno, pero también se enamoraban, ¿vale? Y Son cuando personas son finalmente con personas, el ADN de Dios, esa semilla exacto, ahí en su corazón. exacto. En muchas de estas entrevistas ellos decían, mira, no ha habido sexo más placentero para mí que el sexo con la pareja que amaba. Porque el placer bajo el diseño de Dios es placer ligado a intimidad. Y ese placer es el placer más alto que existe. No el placer que usa la otra persona como si fuese un trozo de carne con la que Ujú. parecería que casi casi solo te estás masturbando, ¿vale? Es una persona desconocida, le robas toda la humanidad y básicamente la usas para obtener placer. Eso es lo que nos venden hoy en día, un Así placer es. desligado de la intimidad. Somos dos desconocidos y estamos en esta unión sexual únicamente porque nos interesa conseguir placer. En otras palabras, te estás masturbando con otra persona, nada más que eso. Sin Claro. embargo, el placer bajo el diseño de Dios es el placer que está ligado a la intimidad. Y es el mejor placer de todos. Es el placer que nos conecta con la otra persona. Más allá del cuerpo, nos conecta en el alma, donde tú estás haciendo el amor con ella. No estás masturbándote, estás haciendo el amor con ella. Y mientras lo haces, la miras a los ojos y ella pronuncia tu nombre y tú pronuncias su nombre y hay conexión. Estáis profundizando en la otra persona, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y ese es el diseño de Dios. Y eso es santo. Es a lo que Dios se refiere cuando habla de una vida sexual santa. Es una vida sexual bajo el diseño de Dios. Claro, si lo haces así, el fruto va a ser la reproducción, pero la reproducción dentro del marco del pacto familiar. Los hijos que van a venir de esa unión sexual con la persona que amas y con la persona que tienes un compromiso de pacto matrimonial, esos hijos van a crecer en un ambiente donde reina el amor. Y todos sabemos que esto está ligado a la salud mental de esos hijos. Hijos que tienen un padre y una madre que se aman
que consideran que hay un ambiente de seguridad y protección para ellos, que lo crea la unión, el pacto entre el papá y la mamá. Esos hijos van a crecer con una salud mental fuerte, fuerte. Hijos que nacen como un accidente de dos personas que no pensaron lo que estaban haciendo y de repente pues el hombre no se hizo cargo del embarazo y la mamá se queda sola criando al hijo, el papá se convierte en alguien que aparece de vez en cuando. Esos niños y niñas crecen con enfermedades en el Inseguridad. alma. Sí, sí, así es, así es. Y lo que has mencionado, querido Itiel, es muy profundo porque nos hablas acerca de la intimidad, de la conexión, cosa que no ocurre con el sexo casual que está tan promocionado hoy en día en redes sociales, en plataformas de streaming. Pero también cuando te escuchaba hablar, pensaba en algo que leí hace poco acerca de los apegos seguros e inseguros, y justamente es lo de los hijos. Hijos que han crecido en un marco donde hay sexo, pero no hay amor, van a tener luego relaciones disfuncionales porque en el fondo su diseño es necesito amor, un amor que me dé seguridad. Entonces tiene que ver con cómo yo me voy a pegar luego a las otras personas, insegura o seguramente. Así que bueno, eso sería otro campo para explorar. Permíteme fortalecer el punto porque es donde existe más confusión. Cuando se dice que Dios nos está llamando a una vida sexual santa, no nos está llamando a una vida sexual aburrida, sino una vida sexual en su máximo potencial. Porque santidad quiere decir bajo el diseño de Dios. ¿Está bien? Y el mejor sexo de todos es bajo el diseño de Dios. Y si alguien se pregunta, bueno, Itiel, y en esencia, ¿cuál es el diseño de Dios? Es un sexo rendido al amor. Y déjame fortalecer esto, por favor. El sexo no debe ser el objetivo, debe ser el medio para lograr un objetivo. El objetivo es amar a la otra persona. Y el sexo es un medio para lograr amar a la otra persona. El sexo es un lenguaje para decirle a la otra persona, te amo. Cuando tú conviertes el sexo en el centro de tu vida, en el objetivo, en la meta, el sexo pierde significado y no te va a dar lo que supuestamente te promete. Vas a practicar un sexo vacío y encima adictivo, porque el sexo por el sexo está vacío y encima es adictivo. Y si no, pregúntaselo a los adictos al porno. Yo fui adicto al porno durante mucho tiempo y el sexo estaba vacío y encima era adictivo. No me sentía ni mejor, ni más completo, ni satisfecho después de masturbarme viendo pornografía. Me sentía vacío y encima era un esclavo. ¿Por qué? Porque había convertido el sexo en el fin. Ahora, con mi esposa, yo tengo un sexo que está rendido al amor. El sexo está rendido al compromiso que yo tengo con mi esposa y el sexo se convierte en el medio en el cual yo le digo a mi esposa y ella me dice a mí, te amo, con un lenguaje que Dios nos ha regalado, que es la sexualidad. Y esto te hace sentir pleno porque después de mantener relaciones sexuales con la persona que amas y con la que tienes un compromiso, te sientes pleno, te sientes bien, te sientes conectado con la otra persona. Y Y, eso es santidad, y eso es porque se está santidad. cumpliendo el diseño de Dios para lo que Él creó. Exacto, ese es el sexo santo. Y es un sexo que además no es adictivo, sino simplemente es y deseas que sea. Y es, por cierto, por si no ha quedado claro, es divertido, es íntimo, es emocionante, es apasionado, es el mejor sexo de todos. Y quería enfatizar esto, Alexandra, una vez más, porque siempre dicen que el cristianismo, la fe cristiana restringe el sexo, pero no, Dios no restringe el sexo, Dios lo limita
para potenciarlo al máximo nivel. El sexo, cuando Dios lo limita al pacto matrimonial entre un hombre y una mujer que se aman, porque por cierto, amor requiere pacto y compromiso. Si tú dices, no, pero yo amo a una mujer diferente cada fin de semana, querido, eso no es amor, eso no es amor, ¿vale? Amor bajo... Es deseo egoísta. Eso es deseo egoísta. El amor se compromete. Entonces, el sexo dentro de un amor comprometido es un sexo de alto potencial. De alto nivel. La doctora Cornelia Hernández en su libro Sexo Puro Sexo dice, el sexo que no está dentro del diseño de Dios es un sexo barato. Y Dios no quiere que vivamos sexo barato. Y bueno, hay tanto que podemos hablar al respecto, pero me surgen dos preguntas, querido Itiel. Por un lado, hay jóvenes que dicen, mira, yo lo entiendo, pero es que vivimos en un mundo tan pornificado. Esta semana unos chicos me decían, generación Z, 14, 15 años, mira, entendemos el diseño de Dios, Alex, pero es que todos nuestros amigos en el colegio están hablando que pues somos, si no tenemos relaciones, somos monjas, y si tenemos tal vez una o más, somos prostitutas. Entonces hay una presión tremenda. ¿Qué hacemos? Entendemos el diseño de Dios, pero la presión es enorme. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, que también me surgió esta semana con ese grupo, me decían, bueno, Alex, fueron a educarnos sexualmente sexólogos no cristianos al colegio y entendemos el diseño de Dios, pero Él nos dio una alternativa y es la autogratificación o masturbación. Entonces, obviamente sé que hay que explorar estos dos conceptos y quisiera que tú nos ayudaras, por favor, querido Itiel. Bueno, son dos asuntos diferentes y a ver si voy consiguiendo aterrizar cada uno de ellos. Vale. En el primero, que has hablado acerca de la presión que como cristianos vivimos en un mundo que constantemente nos está diciendo, hey, no sigas el diseño de Dios. Sigue tu diseño, haz lo que tú quieras con el sexo. Referente a esto, lo único que puedo decir es que esa presión es inevitable. Es inevitable. Va a ocurrir con todo en nuestra vida. La única manera de resistir una presión externa es teniendo una presión interna que sea superior. Siempre utilizo este ejemplo que los más jovencitos lo van a entender. Si yo te doy una lata de refresco, una llena y cerrada y la otra abierta y vacía, aunque las dos latas de refrescos están hechas del mismo material, no resisten igual la presión. La lata que está abierta y vacía, si yo la presiono, la aplasto. Pero la otra que está cerrada y llena, si yo la presiono, no la puedo aplastar. De hecho, necesitaría una presión enorme para poder romperla. ¿Por qué? Porque lo que diferencia una de otra es la presión interior. Es la presión interior. Y la única manera de resistir una presión exterior que intenta aplastarnos es teniendo una presión interior que sea superior. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de una presión interior? Me refiero a tener principios dentro de nosotros que hayamos asumido y que estén gobernando nuestro corazón con tanta fuerza que aunque fuera vengan a presionarnos para que transgredamos nuestros principios, el compromiso interior que tenemos con esos principios sea lo suficientemente fuerte como para resistir. Y tú dices, alguien podría decir, bueno, Itiel, pero eso es imposible. No es imposible. No. Hubo un muchachito joven, los teólogos dicen que probablemente tenía 15, 16, 17 años, que se llamaba Daniel. Asesinaron a sus padres en Jerusalén. Lo sacaron de su tierra, se lo llevaron a un lugar extranjero, a Babilonia. Lo convirtieron en un esclavo al servicio del rey de Babilonia. Lo intentaron someter. Pero la Biblia dice que este muchachito tenía una presión tan grande dentro que a pesar de que vinieron a presionarle para que cambiase, él se propuso en su corazón que no se iba a contaminar. Y nadie pudo convencerlo de lo contrario.
Y este muchachito llamado Daniel puso en jaque a un imperio y se convirtió en el Wow. hombre más influyente en el imperio. ¿Por qué? Porque cuando la presión exterior intentó convencerlo, no pudo hacerlo porque Daniel tenía una presión interior, que eran sus principios y valores, que eran inquebrantables. Y yo quiero Wow, llamar, ujú. sí, quiero llamar a todos los que nos están escuchando a asumir que esta va a ser la tensión en la que vamos a vivir. Y nos van a estar presionando constantemente para que practiquemos sexo según el diseño de este mundo. Y lo único que podemos hacer es comprometernos con el diseño de Dios aquí dentro, en nuestro corazón. Y tener una presión tan grande aquí dentro y estar tan comprometidos con estos principios y valores que nadie, por mucha presión que nos hagan desde fuera, puedan convencernos de lo contrario. ¿Me he explicado, Alexandra? Completamente, además de manera muy gráfica y para mí que soy una persona visual me hice la imagen de las dos latas y es como, wow, queremos una generación de chicos, jóvenes, adultos, ancianos que igual tengan estén llenos por dentro, que estén llenos de Dios, de principios. Y quiero resaltar algo muy llamativo de lo que dijiste y es el ejemplo de Daniel. Dijiste, él propuso en su corazón. Hace poco estaba estudiando la palabra corazón en el Antiguo y Nuevo Testamento y corazón involucra pensamientos, emociones y voluntad. Cuando de verdad proponemos en nuestro corazón, empieza con un pensamiento, pero trasciende a los sentimientos, que es la suma de emoción más pensamiento y nos lleva a tomar una acción que es completamente coherente, convergente con el propósito de Dios. Así que cuando de verdad tomamos la decisión es porque ya hemos nutrido esos pensamientos con el diseño de Dios, con su palabra, una y otra vez, y es lo que tú nos invitas a estar llenos de esa vida que solo Dios nos puede dar. Conectándolo con la salud mental, Alexandra, Daniel propuso en su corazón, es decir, en su ser interior, en su mundo interior, en su mente, en su voluntad, en sus emociones. Él propuso no contaminarse. Es decir, una sexualidad sana comienza en nuestro mundo interior, en nuestra mente. Por lo tanto, tener una salud mental saludable nos va a ayudar a resistir en medio de la presión. Por eso es tan importante el trabajo que realizas, Alexandra, con este proyecto, este movimiento extravagantemente, porque jóvenes cristianos que tengan una salud mental completa pueden proponerse en su corazón no contaminarse. Y la salud mental implica muchas cosas, desde sanar heridas, traumas, pero también confrontar mentiras que tenemos aquí dentro, dejarnos moldear por la verdad. Tú sabes mucho más de esto que yo, sin ninguna duda. Entonces, no hay manera de tener una generación de jóvenes cristianos con una vida sexual en santidad si no comienza con una salud mental primero, no comienza con una mente saludable, porque es ahí donde Daniel comenzó su revolución, aquí dentro. Por fuera él era un esclavo en Babilonia bajo el yugo de Nabucodonosor, pero lo que Nabucodonosor, ni Babilonia, ni todos sus captores podían poseer era el corazón de Daniel. Daniel tenía su corazón sometido a Dios. El corazón de Daniel le pertenecía a Dios. Quizá aparentemente Daniel estaba poseído por Babilonia, porque estaba ahí, pero su corazón, que es de donde nace nuestra verdadera identidad, el corazón de Daniel estaba poseído por Dios. Y yo quiero desafiar a los jóvenes que nos escuchan a que sí, vivimos en un mundo que nos presiona, llamémoslo Babilonia, pero dejemos que Dios posea completamente nuestro corazón. Corazones saludables, con salud mental, para poder caminar santos bajo el diseño de Dios en este mundo.
Así es, ya me siento en una prédica, ya, amén, amén. ¡Uh! Perdóname, soy así, soy predicador, me sale Sí, cada sí, dos por tres. se sale, es inevitable. Pero escuchándote, querido Itiel, y es una palabra que, como lo decía extra micrófono, ha estado tan latente en mi mente, en mis pensamientos recientemente. Hay momentos en donde para entregarle nuestro corazón a Dios, la Biblia dice que el corazón es engañoso, más engañoso que cualquier cosa. Es importante que los jóvenes puedan decirle, Dios, examina mi corazón, como dice el salmista, porque Mm, puede que hoy estamos muy bien y estamos como la Coca-Cola llena, pero se mm, me desaguó ya, el tanque ya se fue y mm. necesitamos llenarnos. Así que la clave, te quería preguntar, ¿cómo los jóvenes pueden llenarse apasionadamente por Dios, tener deleite por su presencia, sus pensamientos para que estén en ellos? Y en dónde educarse sexualmente según el propósito de Dios. Por cierto, Alexandra, sé que no hemos contestado o no te he contestado la pregunta de la masturbación, Sí, se que quedó en el tintero. se quedó en el tintero, pero esta línea me parece muy interesante. Visualmente hablabas, me ha encantado esto que has dicho de como agujeros, como Ujú. que a veces pueden hacerse en la lata de refresco a través de los cuales se drena, Sí. se drena el contenido. Y por eso es tan importante hacer esta oración que estabas nombrando. Dios, examina mi corazón y ayúdame a entender si hay huecos a través de los cuales se está drenando la vida, los principios, las verdades. Porque si tenemos huecos a través de los cuales se drena, lo que hacemos es perder la presión interior y nos volvemos fáciles de someter, ¿no? Entonces creo que esta oración es una oración que tenemos que aprender a hacer como el salmista en el Salmo 139, ¿verdad? Dios, ayúdame a examinarme, revélame si hay en el corazón huecos a través de los cuales está escapando tu vida, tu verdad y tus principios. Quiero dejar algo muy práctico. Podría decir mucho, ya sabes, soy predicador, podría pasar una hora hablando. Compren el libro de Tiel, por favor. Amar es para valientes. Ahí está el compendio. Ahí está Gracias la parte. por la publicidad, Alexandra, pero me gustaría decir algo que creo que en este momento puede ser clave para los que nos escuchan. La manera de mantenernos llenos es no viviendo nuestra santidad en soledad, sino Wow. al igual que Daniel, caminando junto a otros. Daniel, sí, es el protagonista del libro en la Biblia llamado Daniel, pero Daniel tenía tres amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Nego. Ujú. Y con estos tres amigos, Daniel caminó. Con estos tres amigos, él encontró fuerza para resistir como un hombre santo en medio de una Babilonia que lo quería corromper. Entonces, ¿por qué yo me mantengo santo? Porque tengo amigos con los que camino y me animan constantemente a resistir. Me he dado cuenta de algo, Alexandra, y esto tiene mucho que ver con la salud mental, y tú lo sabes bien. La manera de enfermarnos mentalmente es estando solos. Y la vida cristiana está diseñada por Dios para vivirse en comunidad. Se llama iglesia, de hecho, que es unión de personas que caminan juntas, que caminan bajo el diseño de Dios. Quizá podría haberte dado otra respuesta, podría haberte hablado de cosas que tú puedes hacer en tu vida personal, tú, pero Pero quiero cambiar. esta es fundamental, querido Itiel. Quiero apuntar no al tú, sino al vosotros. Si tú no tienes un grupo de personas con las cuales caminas,
que te pueden ayudar en medio de la debilidad, que pueden hacer fuerza contigo para resistir la presión, tarde o temprano, Vas a ceder. la presión de Babilonia te va a hacer ceder. Alexandra, lo hemos hablado muchas veces, tú y yo fuera de cámaras. Si tú y yo, que somos personas que hemos tenido nuestras luchas en nuestra alma, nuestras adicciones, debilidades, traumas, si hoy estamos en pie, no es porque hemos vencido esto solos, No, de es ninguna porque manera. hemos tenido personas a nuestro lado. Y aún hoy necesitamos personas a nuestro lado. Entonces, quiero desafiar a todos los que nos están escuchando a buscar ese grupito de amigos, esa comunidad, esa iglesia que les haga vivir como santos en medio de un mundo que los quiere corromper y que se hagan fuerza juntos, que se cuenten sus tentaciones, que cada vez que se vean expuestos a un peligro puedan llamarse por teléfono, que cuando hayan caído, porque caeremos en el camino, puedan agarrar la mano de otra persona para volver a levantarse. De verdad, esto es tan importante que es lo que me gustaría dejar a todos los que nos estén escuchando en este momento. Y es algo completamente relevante, querido Itiel, no estar en soledad, como tú lo dijiste, no podemos vivir nuestra santidad en soledad. Y quiero dejar este mensaje final, esto trasciende la edad. Si una persona dice, no, yo voy a tener amigos para que no me ayuden a ceder a la presión hasta que me case, la santidad es hasta que estemos el último día acá. O sea, si tú tienes tentaciones antes de casarte, van a seguir cuando te cases porque sigues siendo humano con necesidades en un mundo caído que tenemos que aprender a ceder nuestra voluntad a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo, pero la clave es no caminar en soledad. Y así como la ciencia lo ha comprobado, es letal, pero no solo para lo intelectual, para lo espiritual, para el alma. Así que bueno, querido Itiel, el tiempo es tan corto, se nos ha agotado el tiempo, Sí. pero estamos muy agradecidos por tu presencia, tu sabiduría, tu amor y sobre todo esa generosidad que derramas hoy con la audiencia. Por favor, querido Itiel, un mensaje final para la audiencia de Extravagantemente, que te quiere, te admira y anhela que la salud mental de la iglesia sea cada vez más grande. Bueno, pues Alexandra, lo que quiero decir para terminar es gracias. Primero, gracias a ti por haber creado este espacio, por haber lanzado la revista, por haber emprendido proyectos que están trayendo claridad en medio de la confusión de la mente de muchas personas. Entonces, gracias por esto, Alexandra, y quiero animar a toda la audiencia a seguir muy conectados con todo lo que estáis creando, porque creo que sin ninguna duda son luces que se encienden en medio de la noche para alumbrar el camino a una generación que se siente muy perdida. Entonces, gracias, Alexandra, por esto. Gracias a ti, querido Itiel, y para toda la audiencia, un gran abrazo.